A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Nancy Bonilla. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y les siga bendiciendo aún más. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes impartiendo la clase de hoy, la cual se titula Provisión milagrosa de comida en Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 20. Ahorita quiero que, fíjense que les voy a contar, son dos... en la clase del día de hoy vamos a ver dos, ¿cómo les dijera yo? Dos aspectos o dos situaciones muy distintas. Ahorita al principiar vamos a hablar de la ciudad de Samaria y de las personas, los sirios. Aquí la ciudad de Samaria se encontraba rodeada por los sirios, pero quiero que antes de eso miremos la introducción de nuestra clase. La Biblia enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. El estudio de hoy es de gran valor para nuestra fe, en medio de un mundo tan necesitado de la gracia de Dios. Concatenando a ello, también la presente lección es un testimonio del valor que tienen las promesas de Dios en tiempos de crisis. Será maravilloso que estudiemos la manera exacta cómo Dios cumplió su palabra y cómo Dios cumple hasta el día de hoy también su palabra y los medios que utiliza para anunciar a su pueblo las buenas nuevas. El pueblo de Dios necesitaba una palabra divina de orientación. Es la palabra lo que trae paz al alma y hace posible que se recupere la esperanza en medio de tanta zozobra. Finalmente, también vamos a ver cómo nosotros tenemos un llamado a compartir con otros lo que hemos recibido de Dios. El buen cristiano siempre es un anunciador de la palabra de Dios y de la salvación. Entonces, ahorita para principiar nuestra clase, vamos a ver lo que les decía al principio, estas dos situaciones. La clase de hoy se va a basar en Segunda de Reyes 7 y dice que Samaria se encontraba rodeada por los sirios. Entonces, vamos a ver que adentro de Samaria había una hambre terrible porque no podían salir, no podía entrar comida, no podían vender comida, no podían entrar los mercaderes a vender, ni ellos podían salir a comprar, o sea, estaban rodeados, pero afuera los de Samaria tenían una provisión exagerada, que las personas que pasaban les pasaban dejando siempre comida, ellos siempre tenían comida, tenían de todo, al contrario de las personas
de adentro, de Samaria. Los sirios tenían de todo, pero los de Samaria no tenían nada para comer, se les estaba acabando y la inflación era tan grande que comprar comida era imposible, hasta se llegaba al punto del canibalismo. Entonces miremos nuestra clase del día de hoy. La profecía de Eliseo halló a un príncipe del rey incrédulo. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 seos de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Versículo 1. Aquí podemos ver que este versículo se encuentra dentro del contexto que está un contexto abrumador, porque el hambre era tal que se cometía el canibalismo. Y esto nos deja entender también una situación, si lo entendemos espiritualmente, una situación espiritual terrible cuando el hombre se aparta de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja también de su provisión. Si la semana pasada la hermana Carmencita habló sobre el Salmo 73, un salmo de Asaf. Y miremos qué dice en la parte final del Salmo 73. Dice 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, pero tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Entonces, miren esto, es una condición espiritual que nosotros tenemos que estar empapados y en una comunión constante con nuestro Dios para no tener esa hambre, no padecer de ese canibalismo que nos comamos unos a otros. Sigamos viendo qué dice nuestra clase. Aquí aprendemos cuán grande es la misericordia del Señor y además que todo lo que necesitamos para no desesperarnos en la adversidad es una promesa divina. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 2. Fíjense que aquí miramos de que en estos dos versículos, en el primero Eliseo dio una promesa, dio una palabra de aliento para la ciudad de Samaria. Dijo algo, que iba a haber comida, pero aquí se pronunció un príncipe, dice. Este príncipe se establece o se dicen, los historiadores cuentan de que era un guerrero, era el mayor guerrero del rey y era el que el rey tenía puesta toda su confianza. Entonces este príncipe guerrero dijo algo que no estaba, o sea, era incrédulo a lo que estaba diciendo Eliseo, lo que estaba diciendo Eliseo en su momento. Y fíjense que esta es una condición que debemos de tener en cuenta, que la incredulidad es lo peor que puede pasar, es como un pecado, dice. Miremos qué dice Mateo 13:58, si pueden abrir su Biblia o sus aparatos digitales, en Mateo 18:58, y dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estamos hablando de Nazaret, que no hizo muchos milagros, dice, por la incredulidad. La incredulidad se puede establecer como un pecado que cierra todas las puertas para la provisión divina. Pero aquí le dice, miren las palabras aquí de Eliseo, las palabras que da aquí Eliseo, le dice a él, fue una palabra directa para Eliseo.
y le dice que él verá, pero no comerá. Entonces nosotros debemos de tener presente todas estas actitudes y tener en cuenta y creer cuando Dios nos ha dicho que nos va a ayudar, que va a estar con nosotros, creer a lo que está aquí en la Biblia, que vamos a salir adelante, sí, vamos a salir adelante. Entonces Dios siempre está con nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que creer, pase lo que pase. Frente al desafío del príncipe incrédulo, Eliseo dio una segunda profecía, ahora dirigida al hombre que puso en duda el poder de Dios. Le dijo que él vería con sus ojos la provisión, pero que no comería de ella. Fíjense que aquí debemos de aprender que aún en los términos de la salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miremos lo que dice Romanos 1:17. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Debemos de tener y creerle a Dios que si Él dice que tiene cuidado de las avecillas, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, nosotros debemos de confiar y de creer en Dios. Así que nuestra actitud frente a las grandes promesas del Señor debe ser creer y dar gracias a Dios. Conclusión. La profecía de Eliseo, en un terrible momento para la ciudad de Samaria, tuvo un opositor incrédulo. Pero la palabra se cumplió al pie de la letra. Debemos de reconocer también de que Él puede hacerlo todo. Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar. Él nos creó a nosotros y Él puede hacer como quiere y nos puede socorrer de la forma que Él quiera. Sigamos viendo qué dice nuestra clase. 4 hombres leprosos a punto de morir fueron al campamento sirio. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 y 4. Ahorita, como es una clase de escuela dominical, no sé cuántos de ustedes saben cuántas veces se menciona en la Biblia la palabra leprosos. Entonces, se menciona 8 veces y la palabra lepra se menciona 2 veces. No, perdón, leprosa, la palabra leprosa. Antes les dije leprosos. Son 8 veces. La palabra leprosa, 2 veces. Y la palabra lepra se pronuncia o se establecen 40 veces aproximadamente. Y la semana pasada también nos hablaron de 2 casos de lepra. No sé si ustedes se recuerdan, pero no se los voy a mencionar porque quiero que hagan memoria de ella en la clase. Y las historias más o menos aproximadamente se cuentan como 13 historias, aproximadamente la Biblia cuenta 13 historias de personas que sufrieron de lepra. Por mencionarles una, Moisés no padeció lepra, pero cuando metió su mano en su costado que Dios le dijo y la sacó, la mano estaba leprosa, pero la volvió a meter y se desapareció la lepra. María, la hermana de Moisés, también tuvo lepra. El sirio Amán, de quien nos hablaron la semana pasada, también Jesse también tuvo lepra, entre muchos otros casos de los cuales, si ustedes son acuciosos, van a ir a investigar cuáles son los otros casos. Pero sigamos viendo qué dice nuestra clase en el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Versículo 3. Fíjense que aquí es curioso de que Dios va a utilizar a 4 hombres, pero no son unos hombres comunes y corrientes, sino que padecían una enfermedad. Y estos eran leprosos. Y Dios, por eso les decía, Dios puede hacer los milagros con la persona que menos nosotros imaginamos, que nos va a dar una palabra
de fe que nos va a decir qué hacer por medio de esa persona. Entonces, la narrativa también nos expone del valor que ellos tenían que ponerse ahí. O sea, ellos estaban en una encrucijada, si quedarse ahí o actuar. A veces muchos de nosotros cuando tenemos alguna circunstancia difícil o nos encontramos enfermos por cualquier situación, lo que pensamos es, nos desanimamos, se nos baja la moral, nos sentimos deprimidos y decimos, no, ya no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí estancado. Pero no, al contrario, tenemos que ponernos en acción, vestirnos, ponernos firmes y ponernos esa armadura de Dios y saber que vamos a salir avantes y victoriosos porque no es nuestra guerra, sino que es la guerra que Dios va a pelear por nosotros. Esa guerra ya está ganada, solo nosotros tenemos que actuar, así como actuaron estos leprosos, así como accionaron estos leprosos no se quedaron ahí. Ellos estaban viendo qué hacer porque tenían hambre, querían quitarse esa hambre. Entonces, sigamos viendo qué dice nuestra clase. Por tanto, nunca debemos renunciar a la esperanza, sino pedirle orientación al Señor sobre qué podemos hacer para obtener un milagro de vida. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Versículo 4. Fíjense que aquí la narrativa dice que son 3 caminos los que ellos podían tomar. O sea, estaban viendo los planes, las estrategias, 3 estrategias que ellos podían tomar. Si se quedaban ahí, iban a morir. Pero también dijeron, ¿y si entramos a la ciudad? Si entramos a Samaria, ahí están igual que nosotros. Nos vamos a morir igual que ellos. Pero también habían visto que afuera los sirios, como les dije al principio, tenían una abundancia de comida, y no solo de comida, de todo tenían abundancia. Entonces ellos decidieron, bueno, vamos al campamento de los sirios. Y si ellos nos conceden la vida, bueno. Y si no, pues nos van a matar y de igual manera vamos a morir. Conclusión. Aquí aprendemos una gran lección para nuestro andar en la fe. Cuando la prueba arrecia y el conflicto se hace más fuerte, nunca debemos tomar decisiones a la ligera, ni dirigidas por emociones del momento. Siempre tenemos que pedir la guianza de Dios en oración y que Él nos guíe para cómo debemos nosotros de actuar. Fíjense que este es un caso, pero podemos ver un caso del rey David. El rey David también pidió guianza. Estaba el gigante Goliat ahí. ¿Y David se quedó cruzado de brazos igual que los otros? No, él accionó. Nos manda la Biblia a accionar. Cuando tenemos los problemas enfrente, tenemos que accionar. Miremos qué le pasó a Abigail. No sé si ustedes se recuerdan de Abigail. Nadal le había dicho a David que no le iba a dar alimento, que no le iba a dar para provisión para sus hombres también. Entonces, ¿qué hizo David? Se molestó y dijo, no, entonces ahorita vamos a ir a matar a todos los de Nadal. Y entonces Abigail escuchó eso y temerosa accionó y le fue a pedir misericordia a David y le llevó comida para toda su gente. ¿Qué hizo la reina Esther cuando se enteró que iban a matar a su pueblo? Que se quedó de brazos cruzados. Digo, no, a ellos los van a matar y yo como estoy aquí en el palacio me voy a quedar bien. No, accionó, se puso en oración y le pidió guianza a Dios.
y accionó. Cuando nosotros estamos en problemas, tenemos que pedir la guianza y accionar. Dios nos va a contestar. Dios ya había ganado la batalla ahí, igual con nosotros, ya ganó la batalla. Solo tenemos que tener fe, esa palabrita de 2 letras, pero que tiene un significado enorme. Debemos de tener fe, de creerle a Dios. Esa es la clase del día de hoy, creer que Dios nos va a proveer. El Señor también usa distintos medios para buscar, para avivarnos, para aprender de Él y para manifestar su poder. Miremos ahorita que sigue diciendo nuestra clase. Los 4 leprosos fueron los primeros en comprobar el milagro. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 5 y 6. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Versículo 5. Dice, fíjese que aquí para actuar los leprosos no actuaron impulsivamente. Nosotros a veces tendemos mucho a actuar impulsivamente. Me hicieron y yo voy a hacer. Entonces, no. Aquí era de pensar y de actuar y tener la sabiduría y ser oportunos en la sabiduría y actuar con cautela. Ellos actuaron con cautela y dijeron, sí, ya que tenían la estrategia, dijeron, sí, vamos a ir al campamento de los sirios, pero no ahorita. Vamos a ir al anochecer. Entonces fueron al anochecer y entonces actuar con cautela. En verdad, hay oportunidades de bendición que Dios nos ha preparado, que las pudiéramos perder por nuestra pereza. Hay puertas que el Señor ha abierto, pero debemos ser diligentes para entrar por ellas y obtener el favor divino. Ahorita miramos qué nos dice el versículo 6 de nuestra clase de Segunda de Reyes 7. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Versículo 6. Miren qué importante, o sea, lo que Eliseo les había dicho al principio, ya se estaba cumpliendo, pero los de Samaria no lo estaban viendo. Eso es fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos de confiar en Dios, aunque no lo miremos con estos ojos, debemos de confiar que Dios está actuando, que Dios está abriendo caminos, que Dios está peleando esa batalla, que no es nuestra batalla, es la batalla de Él y Él la va a ganar, porque Él nunca ha perdido ni una batalla. Entonces Dios es el que va a actuar, Dios es el que estaba haciendo ahí en ese momento, estaba actuando. Imagínense, los leprosos estaban afuera estaban afuera de Samaria. Ellos no escucharon ni un ruido. Pero ¿por qué los sirios sí escucharon un ruido? Curioso, ¿verdad? Porque Dios actúa de la forma sobrenatural que a veces que no podemos entender y a veces nosotros mismos cuando hacemos una retrospectiva de nuestra vida y miramos cómo Dios ha actuado, decimos, no sabía ni cómo actuar, o sea, yo había pensado en hacer esto y esto, pero Dios se adelantó y Dios hizo esto y esto y salieron mucho mejor las cosas. Es el momento de que nosotros tenemos que tener fe, apoyarnos en Dios y creer en lo que Dios ha hecho y creerle a Dios. Algo muy importante, poner toda nuestra confianza en Él. Porque al estudiar esto, se dice uno, los sirios escucharon ruidos. ¿Y por qué los leprosos no?
Se asustaron tanto los sirios de que escuchaban algún ruido. Algunos historiadores dicen de que uno de estos soldados fue los que vino y que estaba mal de la mente y que fue que les dijo que estaba escuchando ruidos y por eso le hicieron caso a él. Pero no, aquí vemos que Dios es el Dios de milagros, que así como Dios hizo milagros antes, también hace milagros el día de hoy. Dios es inmutable, Dios no cambia. Es lo que tenemos que creerle a Dios. Así que debemos confiar en las promesas del Señor y dejar que Él cumpla las palabras que han salido de su boca. Conclusión. Evidentemente no basta con pensar bien, debemos de actuar bien. Cuando la actitud es la correcta y nuestros pies caminan en el propósito de Dios, entonces hay esperanza de vida. Sigamos viendo qué dice nuestra clase, el siguiente título. Los sirios abandonaron su campamento y los leprosos comieron de la provisión. Segunda de Reyes capítulo 7 versículos 7 y 8. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 7. Aquí podemos ver, por eso le decía yo que tenemos dos situaciones, siempre en esta clase van a haber dos situaciones. Los leprosos actuaron con cautela, pensaron bien antes de actuar. Aquí los sirios dice que escucharon un ruido. ¿Y qué hicieron? Actuaron precipitadamente y se fueron de su campamento. Dejaron sus asnos, sus burros, su comida, su bebida, todo tal cual estaba. Ellos huyeron porque ya sentían de que los mataban. Entonces, dos formas de ver, dos situaciones muy diferentes. Un actuar de los leprosos que pensaron y actuaron correctamente y analizaron la situación, y aquí otras personas, los sirios, que dejaron su campamento. Dios estaba actuando, Dios estaba ahí. Es una acción desesperada que usaron los sirios, y aquí debemos de tener también un testimonio, otro testimonio de fe, de creerle a Dios. Creámosle a Dios que Él va a actuar. No sé por la necesidad o por el problema que usted está pasando, la enfermedad que usted está pasando. Creámosle a Dios. Si estamos en los caminos de Dios, le tenemos que pedir a Dios, comunicarnos con Él, estar en santidad con Él, y Dios va a actuar. No es que Dios no esté en el asunto, Dios está en el asunto. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos cegados, no queremos ver. A veces hasta nos hablan por la palabra de Dios y decimos, sí, pero eso pasó en aquel momento, no me puede pasar a mí. No, es para nosotros también. Por eso, la clase del día de hoy es para usted, que está pasando alguna situación difícil. Dios está ahí con usted. No es que Dios no esté, Dios está ahí y Dios está obrando. Lo que pasa es que no lo miramos. No lo podemos ver con estos ojos, pero sabemos que Dios está ahí y solo tenemos que darle gracias porque Él va a obrar en el momento oportuno. La Biblia da a entender que el poder que asiste a los hijos de Dios es más poderoso que el del enemigo. Ahorita miramos qué nos dice el versículo 8 en nuestra clase. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Miren, aquí se da ese milagro, y el hambre y la pobreza extrema se terminaron. Se terminaron por un milagro divino. ¿Hicieron algo los leprosos? No. ¿Hicieron algo los de la ciudad de Samaria? No. ¿Quién actuó? Dios. ¿Qué nos dice? Nosotros
calla, espera, confía que yo haré. Eso dice la palabra de Dios. Calla, espera, confía que yo haré. ¿Qué tenemos que hacer? Depositar nuestra confianza en Dios, que Él en su momento oportuno y adecuado va a realizar lo que tenga que realizar de la manera que Él crea conveniente. Y miren, estos 4 leprosos, los 4 leprosos tenían hambre. Esa era su necesidad. Los de Samaria también tenían hambre. Pero miren aquí, nuestro Dios es un Dios maravilloso que sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Porque dice ahí en este versículo que dice que comieron hasta saciarse y que no solo comieron, tomaron plata, oro y vestidos. Ellos solo estaban pidiendo comida. Es como nosotros, que nosotros a veces solo estamos pidiendo esto, pero no, Dios nos da esto, esto, esto y esto. O sea, nuestra mente es muy finita, que nosotros, por eso dice que nosotros debemos de depositar nuestra confianza, porque Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Es ahí la fe, la confianza, el creer en la palabra de Dios. Entraron a otra y también ahí encontraron los despojos de una guerra que Dios había ganado a favor de su pueblo. Si miramos aquí, que David también, David estaba consciente de esto y dice que no ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto lo dice en Salmos 37, 25, la palabra de Dios. Y también dice que Jesús sabe las necesidades que nosotros tenemos. Y eso lo encontramos en Mateo 6, 32. Entonces, hay milagros que Dios está haciendo ahorita en nuestra vida, pero nosotros no lo miramos. Así como pasó en esta clase. El milagro ya estaba sucediendo. Eliseo había dicho que en la mañana ellos iban a ver de esa provisión, pero Dios estaba actuando desde antes de. Dios está actuando en nuestra vida desde antes de, porque Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad y Él solo quiere que nos acerquemos a Él, que le alabemos, que le adoremos, que le creamos. La Biblia revela que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 103, versículo 17. Conclusión. El hecho que Dios espante a sus adversarios y entregue las propiedades de los perversos a su pueblo es un milagro portentoso de su mano. Ahorita miramos de que los leprosos se habían saciado. Ellos estaban saciados y dice que tomaron el oro y la plata y lo fueron a esconder. Igual hicieron con la segunda tienda, pero no solo habían 2 tiendas, porque estaba rodeada la ciudad de Samaria por los sirios. Imagínense eso, si en cada tienda había algo así, la ciudad de Samaria iba a ser prosperada. Entonces miremos, ya habían sido bendecidos los leprosos, pero los leprosos, a pesar de que ya habían sido bendecidos, ellos no se quedaron con solo esa bendición y se cruzaron de brazos. Bueno, yo ya comí, ya bebí, ya tengo oro, ya tengo plata, ya tengo vestidos. No, tenían que actuar. Iban a seguir actuando, iban a dar una buena nueva. Miremos que Él nos sigue diciendo en nuestra clase. Los leprosos gritan las buenas nuevas a los guardias de la ciudad. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 9 y 10. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Versículo 9. Miren, aquí miramos una actitud digna de imitar, porque a los leprosos, ellos eran unas personas que no eran deseadas, que se les excluía.
y tenían que andar gritando leproso, leproso y con una campana. Imagínense, han de haber entrado a la ciudad de Samaria antes de que estuviera sitiada y las personas de Samaria los han de haber excluido, los han de haber hecho de menos, les han de haber hecho caras, los han de haber insultado en alguna manera. Pero ahorita ellos no estaban pagando mal por mal. Ellos iban a dar una buena nueva. Ellos iban a pagar un mal por un bien. El actuar de nosotros, si las personas que nos hacen algún daño, nosotros pagamos de la misma manera, no estamos actuando bien. Debemos de recapacitar y actuar como se merece. Eso ahorita nos está dando Dios una clase muy importante. Si las personas nos tratan mal, nosotros tenemos que tratarlos mal. No, al contrario, si nos discriminan, tenemos que tratarlos de la misma forma. No. Aquí ellos fueron a dar la buena nueva. Gritaron, dice, para que no solo ellos fueran bendecidos, sino que los de Samaria también fueran bendecidos. Imagínense, a veces nosotros me hicieron mal, que se queden ahí. Pero ellos también, de la bendición que Dios les había dado, de esa misma bendición, quería que ellos también disfrutaran. ¿Nosotros hacemos también lo mismo? Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Aquí nosotros debemos de aprender de que gritaron una buena nueva. Nosotros debemos de dar y tener ese entusiasmo por dar la buena nueva, por hablar de la palabra de Dios. Nosotros ya somos bendecidos. ¿Por qué no queremos que esa bendición se extienda a todo el mundo? Para que crean, predicar la palabra de Dios. Pero primero lo tenemos que hacer en nuestra casa, luego en nuestro trabajo e ir ampliando nuestro círculo para decirle al mundo esa buena nueva, esa bendición que Dios nos ha dado. Así como ellos dieron esa bendición, los leprosos vieron con sus ojos esa bendición y palparon con sus manos y también querían que los de Samaria hicieran lo mismo. Así que sigamos viendo nuestra clase. El pueblo se sació. El incrédulo murió a la puerta y terminó la inflación. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 16 y 17. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 16. Después de ver todo esto, imagínense que el pueblo vio esto y el pueblo se sació. Y aquí nos dice algo muy importante porque dice que el pueblo saqueó el campamento de los sirios. El rey mandó a ver si era cierto lo que decían ellos y sí, se percató que sí era cierto. Pero ¿será que el príncipe también lo vio? Pues sí, porque la promesa, la palabra que Eliseo había dado se tenía que cumplir. Y sí vio que la gente iba ahí. Imagínense ese milagro. Él lo vio con sus ojos, pero como era tanto el tumulto, lo mató. Ese príncipe murió. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él,
versículo 17. Miren qué importante es creerle. Por eso decíamos que la incredulidad no hace nada. O sea, al contrario, hace que se aparte Dios de nosotros. Entonces, ellos vieron, o sea, se saciaron ellos también. Los de Samaria se saciaron y dice que el precio bajó tantísimo que ya no había inflación. La Biblia no nos dice si los de Samaria dieron gracias o no dieron gracias. Pero otra lección para nosotros es cuando Dios nos bendice, cuando Dios actúa y nosotros miramos que Dios está actuando de una manera sobrenatural. Debemos de darle gracias a Dios en todo momento. Y más cuando nos bendice por algo que tampoco nosotros no peleamos, porque Él fue el que peleó. Los otros estaban muriendo del hambre, los 4 leprosos, los de Samaria. Ninguno hizo nada. Fue Dios el que actuó. Demos gracias a Dios cuando miremos esa provisión, porque dice en Hechos 20:35, bienaventurado es dar que recibir. Ahora yo les hago la pregunta. Nosotros damos, pero no damos lo que tenemos o lo que nos sobra. Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque a veces la mayoría damos de lo que nos sobra. No te voy a dar de esto porque solo esto es lo que tengo, pero mejor solo te doy esto porque esto es lo que me sobra. No, demos eso que Dios nos ha dado. Demos de esa bendición. ¿Y qué bendición más grande? La salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y miremos de que este príncipe fue testigo, pero se murió. No pudo probar esa bendición. La actitud de nosotros es creer y alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y ahorita para terminar nuestra clase, así como vimos que los sirios estaban alrededor de Samaria, igual el enemigo. El enemigo tiene puestas sus escuadrones de una forma increíble. O sea, está estratégicamente puesto el enemigo para ver cómo nos hace daño. Y muchos de nosotros nos encontramos en una situación así. Pero ¿qué nos toca? ¿Qué es el actuar que nosotros debemos de hacer? Es doblar nuestras rodillas y encomendarnos a Dios y decirle que Dios pelee la buena batalla por nosotros. Dios no la va a perder, Dios la va a ganar y nuestros ojos van a ver por lo que estamos pasando ahorita, lo van a ver. Solo debemos de creerle a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. En momentos de escasez, lo puede hacer cualquier cosa. No sé qué estamos pidiendo nosotros. Tal vez solo estamos pidiendo esto. Pero Dios nos quiere dar más. Entonces pidámosle que se haga su voluntad. Así como ellos solo se estaban muriendo del hambre. Y les dio bebida, les dio ropa, les dio oro y les dio plata. Dios no es un Dios tacaño, un Dios avaro, que quiere todo solo para Él. No, nos quiere dar de su riqueza, nos quiere dar a nosotros. Pero nosotros también debemos de accionar y de predicar su evangelio para que seamos alcanzados y para que tengamos también más bendición todavía de lo que Dios nos quiere dar. Dios les bendiga, hermanos, y espero de que hayan aprendido.